Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 17, dice: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que ellos esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito con el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que tengamos vida, y teniendo vida sobreabundemos, trayendo a otros también a la vida. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Úsanos, Señor. Toma control de nosotros, Señor, y utiliza cada talento, Señor, cada ministerio de cada persona aquí en este lugar, Señor. Que sus familias aquí representadas sean tocadas por ese ministerio, por el amor que tú les has dado, Señor, que ellos también compartan de ese amor, lo que por gracia hemos recibido, Señor, por gracia lo damos. Entonces úsalo, Señor, con poder, en cada lugar, en su trabajo, en su familia, donde se muevan, Señor, donde nos movamos, que podamos ser luz en cada punto, Señor, de oscuridad de este mundo. Tú dices que no es para el mundo, sino para la iglesia, pero usa tu iglesia, Señor, con poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.
Nosotros la semana pasada estábamos hablando de algo que es fundamental, porque el Señor estaba hablando con unos judíos que ya habían creído en Él. Pero algo que les va a decir el Señor es, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes van a poder recibir algo que es la promesa del Padre. Ahorita vamos a hablar de todo eso, yo sé que a veces yo hablo como confuso, pero trato de que durante la prédica pues se entienda todo esto, ¿no? Pero algo que es importante en todo creyente es la permanencia, que permanezca. Porque yo he tenido la oportunidad de estar en las iglesias donde uno ve que todos los domingos llegan personas nuevas, pero no permanecen. Vienen unos 2, 3 domingos y si no se les dice lo que quieren escuchar, entonces se van. O como no es tan agradable el Evangelio, entonces no, esto como que no era lo que yo, pero no pueden permanecer. Posiblemente sí, por la gracia recibieron la salvación, ¿cierto? Entendieron o creen realmente en el Señor, pero les cuesta trabajo permanecer. Eso es lo que la Biblia llama la fidelidad. Hoy lo cantábamos y lo llamamos en el Salmo, y sobre todo el versículo que citaba mi hermana, donde nosotros no podemos ser altivos en contra de la palabra. La soberbia no nos puede ganar. Siempre nosotros debemos dejarnos dominar por la palabra que está morando en nuestro interior. Cuando somos confrontados, entonces nosotros tenemos que empezar a evaluar. Fíjese que hay un pasaje en la Biblia que dice que uno no se sienta a hacer una casa si primero no estudia los planos, cuánto le va a costar, porque si se le acaba la plata antes de terminar, ¿qué pasa? Que los demás se burlan, ¿cierto? Entonces muchos predicadores han utilizado eso para hablar de finanzas, pero de lo que está hablando es que cuando el Señor lo llama a uno para hacerlo su discípulo, uno debe evaluar si realmente lo va a hacer o no. Para eso le dio el intelecto, para eso le dio el raciocinio. Porque es que cuando usted venga, entonces va a empezar a edificar sobre la roca, como dice la Escritura. Pero si usted no es capaz de seguir edificando, va a quedar en la mitad. Y la gente se va a burlar de usted. Porque cuando uno dice que es cristiano, todas las miradas se vuelcan hacia nosotros. Usted es cristiano y usted llega a fallar en algo y verá que hay un montón que le dice, pero usted no era cristiano. Pero es que uno le da mal genio. ¿Cierto? A uno también. Pero la gente está analizando todo eso en cuanto a la ética y el comportamiento porque creen que es por la ley. Pero nosotros seguimos siendo vasos de barro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de esa fidelidad. Lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es fiel. Vamos a mirar lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. Entonces, eso es lo que está diciendo la parábola. Siéntese primero, antes de seguir a Jesús, piense si usted va a ser capaz de edificar sobre esa roca, porque si esa roca después va a ser tropiezo para usted, va a ser un problema en su vida de fe. Deuteronomio capítulo 7, que no alcancé a pasar. 7, versículo 6 al 9. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces fíjese que Dios está estableciendo un pacto con los que guardan su mandamiento. Dice que hasta por 1000 generaciones. Y es que uno, desde la perspectiva, pues es muy difícil creer en la palabra. Por eso uno jura. ¿Sí? Cuando uno habla con una persona y como que ya lo conoce mucho, entonces toca jurarle porque ya no le cree mucho. No, yo le juro por mi mamá. Bueno, la viejita la pone en riesgo
Pero le juro, ¿cierto? Entonces uno interpone juramento. ¿Para qué? Para que le creen. Y nosotros hemos tratado de mirar, identificar cómo es la palabra de los hombres y cómo es la palabra de Dios. La palabra del hombre es circunstancial. Dice la misma palabra que la palabra sea el hombre allá, Dios veraz, sea el hombre Dios hallado veraz y el hombre hallado mentiroso. ¿A qué se refiere? Pues que yo no puedo certificar lo que yo digo, porque yo dependo de muchas circunstancias, primeramente de Dios. Porque yo les podría decir, nos vemos el otro domingo, pero quizás no llegue el domingo, porque no depende de mí, depende de Dios. Pero cuando Dios dice no es circunstancial, porque lo que Él dice se cumple, porque es Dios. Entonces fíjese que aunque Dios es Dios, interpuso juramento. No por Él, porque Él no falla, sino por nosotros, para que le creamos. Entonces miremos lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 16 al 20. Entonces en eso está mostrando que Él es fiel. Mire que cuando está diciendo que cuando lo sacó de Egipto y lo sacó al desierto, Hebreos capítulo 6, del 16 al 20. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues claro, Él cumplió su palabra, que los iba a sacar de allá, pero cuando uno se encuentra frente a una situación en el desierto, pues ¿qué hace uno? Pensar que Dios es como uno, que mintió. Pero la misma Biblia dice que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo cumple. Lo que pasa es que como uno es circunstancial, desde la perspectiva uno pareciera, pero Dios siempre cumple lo que dice. Entonces, otro paradigma de la iglesia, es que Dios es fiel a mí. Él no es fiel a usted, Él es fiel a su palabra. ¿Sí es entendible? Porque ¿sabes que Dios cómo es de fiel conmigo? No, Él es fiel a... Si usted se acoge a su mandamiento, si usted se acoge a su palabra, Él es fiel a su palabra, no a usted, que es circunstancial. No sé si es entendible. Pero siempre va a ser así. Dios es fiel a su palabra, a lo que Él dijo y lo que Él prometió. ¿Sí? Porque uno puede, a veces uno... se inventa ciertas esperanzas falsas sobre lo que Dios va a hacer en mí, pero quizás eso no es así. Entonces yo sé que Dios me va a dar Dios me va a sanar, y si no lo sana, Dios me va a dar la casa, y si no se la da, pero es porque creo una falsa expectativa de lo que era la palabra, porque es que para Dios es más importante su espíritu que otra cosa. Si tiene que quitarle todas las pertenencias y todo lo que es para usted su Dios, para que usted pueda verlo a Él como primera instancia, como Dios, lo va a hacer, por amor a su nombre. Sí, a veces, otra vez hablamos de la justicia de Dios. Hace unos días hablamos de la justicia, recibo la justicia de Dios. Es que la justicia de Dios no se mueve por lo que yo creo, o por lo que crea que para mí es justo. Es que para mí no es justo que los niños mueran de hambre en la calle. Entonces Dios yo creo que no existe, porque si Él fuera justo, entonces no habría niños en la calle. Pero resulta que esa es la justicia que usted cree, pero la justicia de Dios es más alta. Y depende de otras circunstancias, ya lo vimos también, de malas decisiones a veces tomadas por los hombres y después van a culpar a Dios. ¿Pero por qué me castigan? No, es que fue una decisión mala, porque Dios le dio la capacidad de razonar. Hace algún tiempo un hombre me dijo, venga, ¿y dónde dice la Biblia que está prohibido fumar? Yo le dije, pues no necesita la Biblia, présteme la cajetilla, ¿qué dice ahí? Que el tabaco es nocivo para la salud. ¿Necesita prohibírselo en la escritura para que usted sepa que eso está dañando su organismo? No. Pero sí se fija que el hombre siempre está mirando cómo culpar a Dios por su responsabilidad, por las cosas que Él hace. Pero Dios es fiel a todo lo que Él estableció. Es como... mirando el ejemplo del padre, que siempre va a mostrarnos como un padre que ama a sus hijos, ¿cierto? Y cuando uno establece normas para los hijos, pues uno no lo hace para que se sienta mal o para que crea que le estoy coartando su libertad, sino para que al contrario sea realmente libre. ¿Se da cuenta? Y así funciona más o menos la palabra de Dios. Aunque no es entendible para mí,
pero si yo me acojo, tiene unos resultados porque Él es fiel a su palabra. Entonces miremos lo que hizo el Señor en Hebreos 6, capítulo 16 al 20. Hebreos 6, 16 al 20 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Dios está estableciendo juramento por dos cosas que vamos a ver ahorita, que son inmutables, por las cuales Él no puede mentir. Pero Él estableció un juramento, y no solamente juró, sino que Él cumplió su juramento. Porque Él juró y después lo cumplió. En su Hijo cumplió toda la promesa. Es que ustedes se acuerdan que anteriormente los hombres hacían juramentos con un pacto de sangre. Como lo hizo Jonatán con David. Entonces establecían un pacto y se suponía que eso ya no se podía romper. Y Dios estableció ese pacto también con sangre, pero la sangre de su Hijo. Hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? Que a veces uno podría decir, mire, si quiere mátenme a mí, pero a mi hijo no me le haga nada. Pero hay un amor más alto, que es entregar al hijo en lugar de entregarse uno. Eso requiere más sacrificio y más amor, porque uno se puede entregar. Los que somos padres sabemos lo que cuesta que un hijo... Hay una propaganda que salía anteriormente que decía que creo que era Caladri, que se lo aplicaba al hijo, pero le hacía efecto al papá. Porque cuando los niños se pegan y uno les echa eso, uno siente más alivio que ellos. Porque a uno les duele, se cae y le duele más a uno que al niño que se cayó. Por el amor que uno le tiene. Entonces hay un amor más alto, una justicia más alta cuando Él establece su pacto en la sangre de su Hijo. Porque se requiere, ¿cierto?, más gallardía y más valor para uno establecer, para entregar al Hijo por alguien más. Pues eso fue lo que hizo el Señor. Entonces ese pacto establecido en su sangre, ¿cierto?, ese juramento que hizo, que nos iba a dar salvación, establecido por la sangre, que se cumplió en su Hijo, el que se acoge a ese pacto, ¿qué pasa? Pues que cambia de estado, es transformado por el cumplimiento de ese juramento. Porque antes estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios, y cuando se acoge al pacto por la sangre, ¿cierto? El Señor, cuando estaba haciendo la última cena, dice: este es mi pacto, ese es el nuevo pacto, establecido en mi sangre, y hagan eso en conmemoración mía. O sea que lo recordamos por ese sacrificio establecido en un juramento. Parece un trabalenguas. Nosotros, por ejemplo, el 20 de julio celebramos una fecha, conmemoramos una fecha, pero eso ya pasó. Lo conmemoramos como para saber que hubo un momento que pasamos una crisis terrible y que fuimos libertados, ¿cierto? Pero con Jesús es distinto, porque cuando conmemoramos es el hecho presente, algo que está sucediendo ahora en cada creyente. Entonces es distinto, no es un hecho histórico, aunque fue un hecho histórico, pero Él no murió solamente, sino que resucitó. Entonces, en el presente está siendo ejecutado todavía ese juramento. O sea, tiene cumplimiento actual todavía. Porque Cristo murió, pero no solamente murió, sino resucitó. Entonces, los que se acogen a ese nuevo pacto también son resucitados con Él. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nuestro espíritu estaba muerto, desconectado de Dios. Pero en ese nuevo pacto nosotros volvemos a tener vida espiritual, y ahora marcamos una diferencia con el que no lo recibe, con el que no lo quiere recibir. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos somos vasos de barro, dice la Escritura, ¿cierto? Y leíamos el Salmo que el sol sale como poderoso y alumbra, y de nadie se puede ocultar de ese calor. Y después la Escritura también que sale sobre justos y sobre injustos. Entonces, somos iguales, y uno va a ver dos personas, una creyente y otra no, y uno no va a identificar cuál es creyente. ¿Hasta cuándo qué? Hasta cuando hable. Cuando empiecen a salir de su corazón, entonces uno sabe, este no.
¿Qué sale? ¿Ríos de agua viva o maldición? Venía yo ahorita en el bus y se subió una señora muy joven, además con un muchacho, y estaban hablando del trabajo, y me sorprendía que esa muchacha no podía decir una palabra sin anteponer una maldición, ¿no? Entonces yo, Señor, ten misericordia de esta mujer, porque eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces sí, es que uno no, va a notar una diferencia solo hasta cuando habla, porque físicamente no cambiamos. No es algo místico, no es algo que uno diga, porque a veces esas culturas orientales parecieran más lógicas porque suceden cosas, ¿cierto? Y hay unos ritos y unos mantras, y como que eso parece más místico, y eso así me transformó el comportamiento. Claro, todo eso es para el alma. Porque yo meditando, preocupándome por mi cuerpo y todo eso, pues sí, eso no está mal, pero no alcanza, porque su espíritu sigue muerto. Necesita algo más poderoso, que le dé vida espiritual y lo transforma. Eso es lo que hizo el Señor con el juramento y con la sangre, que nos marcó una diferencia. Mire lo que dice Efesios 5:26. Leamos desde el 25 para que entendamos el contexto. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Se da cuenta que Él es el que nos lava y nos limpia? Lo que hizo el Señor es que nos lavó. ¿Cuál es el error de la iglesia hoy en día? Que quieren que las personas vengan limpias y sin mancha ante el Señor, antes de presentarle al Señor. Y ese es el error. ¿Cuál es el orden bíblico? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo, son palabras del Señor. No puedo yo venir, tratar de limpiar a alguien para que venga y se presente al Señor. Entonces, ¿a qué me refiero? Que le van a decir, mire, si usted quiere venir acá a esta congregación, no puede ser alcohólico, usted puede ser homosexual, usted no puede usar falda, usted no puede usar pantalón, usted no se puede peinar, usted no se puede... ¿Se da cuenta? Que están queriendo limpiarlos para presentársela al Señor, pero el Señor dice, venga y yo los limpio. Él fue el que nos lavó primero con su sangre. ¿Cierto? Dice que vinimos delante de Él sucios por el pecado, pero somos limpiados por su sangre, por el pacto. Mire lo que dice Juan 13:10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Está hablando del día que el Señor les lavó los pies. Y Pedro le va a decir, como Pedro es tan impulsivo, ¿cierto? Dice, ay, maestro, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Sí, si no te los lavo no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo. Pedro es tenaz, es muy parecido a nosotros. Pues es un hombre igual que nosotros, es de un vaso de barro. Pero Jesús le va a decir, no, ya no tengo que lavarlo todo, porque ya por la sangre sus pecados son limpiados. Ahora tiene que lavar, ¿qué? Las manos y los pies. Solo las manos y los pies. Es que imagínense, no sé si a ustedes han pasado a veces que en la calle se rompe un tubo del agua, cuando se rompe un tubo del agua, de agua limpia, ¿no? En la calle, entonces al principio, ¿cómo empieza a salir? Pues a llevarse toda la suciedad, ¿cierto? Todo ese barro, y sale esa agua sucia. Pero al cabo de un tiempo, si sigue saliendo agua, entonces ¿cómo sale esa agua? Limpiecita, ¿cierto? Uno ve el río que va corriendo de agua limpia. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene que permanecer esa agua corriendo. Nosotros somos así. Cuando creemos y recibimos el pacto por la fe en su sangre, somos limpiados por su sangre del pecado. Ya no tenemos mancha, dice. Que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, ya, por la fe en su sangre, es limpio. Pero tiene que continuar lavándolo con su palabra. A eso es a lo que se refiere el agua. La palabra del Señor nos lava. El Señor dice, si ustedes confiesan que son pecadores,
yo soy fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad, porque seguimos siendo vasos de barro. Entonces el pecado ya fue quitado. El pecado fue quitado. Entonces vamos a mirar cuál es el pecado. El pecado se lo quitó por su sangre, porque creyó por la fe. Pero tiene que permanecer para que esa agua lo siga limpiando. Porque si solo está un poquito en el agua, pues ¿qué pasaría si el tubo se rompe y al ratico lo arregla? Pues queda es una suciedad y un barrial, ¿cierto? Un lodazal terrible. Tiene que permanecer, que el agua continúe limpiando. Nunca lo va a limpiar totalmente, porque dice que nosotros tenemos perfeccionados en el día de Jesucristo. Porque, por ejemplo, cuando uno coge un vaso de barro y echa agua y toma, pues algo de ese barro va a impregnar el agua, ¿cierto? Algo de ese sabor queda en el agua. Así somos nosotros. Nosotros predicamos un evangelio y indefectiblemente van a haber pensamientos de hombre que van a contaminar ese mensaje precioso, que es limpio. Cuando cualquier persona predica, pues claro, hay algo de ella en ese mensaje, pero la esencia, la fuente es lo que es poderoso. De su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva, y está hablando de la promesa del Espíritu que habían de recibir. Dice, ¿no? Ya se van aclarando un poco las cosas. Entonces, nosotros limpiados por la sangre, pero seguimos siendo limpiados por la palabra del Señor. En Él hay perdón de pecados. Entonces, somos perdonados y después vamos a ser limpiados. Dice que todos estaban limpios menos uno. Primero dice que hay uno que es el que no se dejó limpiar. De Judas, ¿cierto? Primero, ¿para qué? Para que se cumpliera la Escritura, porque así debería ser. El Hijo del Hombre debería ser entregado y uno de ellos tendría que entregar para que se cumpliera la Escritura. Pero también porque respetan la voluntad de cada uno. Eso es lo que la Biblia... Mire que a veces las personas utilizan palabras que no están en la Biblia, pero que son ciertas en la Biblia, ¿sí? Porque a uno le dicen, es que Dios nos dio libre albedrío. Pues ¿dónde dice libre albedrío? Pero sí dice voluntad. O sea, ¿es cierto? No con esa palabra, pero es cierto. Libre albedrío no está en la Escritura, pero sí habla de la voluntad del hombre. Para que Dios le conceda voluntad al hombre, tiene que ser un poco de su voluntad. ¿Se da cuenta? Porque si yo tomo una decisión, Dios no me va... Mire, si yo tomo una decisión, Dios nunca lo va a hacer a la fuerza. Es voluntariamente. No se puede a la fuerza. Yo sé que algunos predicadores utilizan esta escritura asustando al creyente para que la reciba. Tiene que recibir, es que usted es maldito con doble maldición porque me han robado. Entonces tiene que diezmar. No es con ese miedo, es voluntariamente, cuando entienda, cuando reciba la palabra. Entonces no se puede así. Entonces Judas tomó la decisión y se vendió por tener. Él no vendió al Señor. Ese era el precio de él, porque él prefirió ese dinero, las cosas de este mundo, que permanecer en la palabra del Señor, porque él también era discípulo, ¿cierto? Y se sentó a la mesa con él, y Jesús sabía que era traidor, pero lo llamó amigo. Dios sabe todo, pero no violenta la voluntad del hombre, nunca va a violentar la voluntad del hombre, es voluntariamente, si quiere y si desea. Entonces uno a veces, estando en la verdad, uno, Señor, pero sabiendo aún que es contrario a la palabra, Señor, no lo va a impedir. Señor, pero es que necesito este dinerito, mira que yo puedo hacer aquí como un negociecito pero Señor, aquí nadie se da cuenta. Y el Señor no le va a decir no, inquieta, claro, el Espíritu va a inquietar, pero si toma la decisión voluntariamente no lo va a impedir. Porque es su voluntad, no es que no somos títeres ni robots, sino que nos amó y nos creó y nos dio, somos un ser completo, nos dio cuerpo, nos dio alma y nos dio espíritu. Y para los tres nos dio alimento. Porque para el cuerpo le dijo, cuando creó a Adán, le dijo, coma de toda planta. Para su cuerpo, coma de todo lo que tiene. Para el alma le dijo, voy a hacer una ayuda idónea para ti, para que tu alma esté completa. Pero para el espíritu te dio un mandamiento: no comas,
Pero no era el hecho de no comer, sino que ese mandamiento iba a sustentar su espíritu. Ese es el alimento. Cuando ustedes van a Juan 4, cuando los discípulos querían darle de comer a Jesús, Él les dice, no, tengo un alimento más, un mejor alimento que ese que ustedes me quieren dar para el cuerpo. ¿Cuál es el alimento? Que haga la voluntad del Padre y cumpla todo lo que me envió a hacer. Ese era su alimento, el mandamiento. Cumplir el mandamiento es su alimento para el espíritu. Eso es lo que nosotros ahora hacemos, sustentar nuestro espíritu. ¿Cómo? Con el mandamiento, con la palabra. Entonces sustentamos nuestro espíritu, permanecemos. Eso es lo que la Biblia llama permanecer o ser fiel. Cuando ustedes dicen cuáles son los dones del Espíritu Santo, cuando dice que hay 9, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Perdón. Amor. Dice que hay el fruto, es un solo fruto, el fruto es amor, pero tiene unos matices, ¿no? Así que es paz, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad. Pero cuando vuelve a decir que fe, se está refiriendo a la fidelidad, que me da fidelidad, que yo sea fiel, que permanezca. A eso se refiere, que eso es un fruto del Espíritu. Fíjense que cuando el Señor fue colocado en la cruz, Él fue perforado su costado para que se cumpliera también la Escritura, porque normalmente partían sus rodillas, pero decía la Biblia que no se iba a partir ninguno de sus huesos. Entonces Él murió antes de que le partieran las rodillas, y el centurión, para comprobar que estaba muerto, le penetra la lanza en un costado. ¿Y qué salió de ese costado? ¿Y qué más? Y sangre. Ahí están las dos cosas. Por la sangre somos lavados del pecado, y por el agua somos limpiados de nuestra maldad. Y del costado, ¿se acuerdan que salió más del costado del hombre? Es que Dios siempre está hablando por alegorías, lo vimos la semana pasada, ¿no? Está mostrando en el antiguo pacto cosas que se iban a manifestar espiritualmente. Cuando toma a Adán le da espíritu, y no crea a la mujer y le da espíritu también, sino que el hombre que ya tiene espíritu de su costado va a tomar a la mujer para que sean un solo espíritu. Está hablando de Cristo y de la iglesia. De ese costado salió la iglesia, por la sangre y por el agua. Está hablando ahora del nuevo nacimiento de la mujer que nace del costado. Es que, mire, la Biblia, yo no sé cómo hacen estos predicadores para hacer que las personas crean esas fábulas. Resulta que hay una iglesia que se llama Creciendo en Gracia. El pastor de esa iglesia dijo que era Jesucristo encarnado otra vez. Resulta que le dio un cáncer y se murió. Entonces, ¿cómo así? No, bueno, era Jesucristo. No. Resulta que la hija ahora es Jesucristo. Lo que pasa es que la Biblia está hablando de Jesús como una mujer. Es que Cristo era una mujer, no era un hombre. Imagínense Dios. Entonces, yo escuché en una predicación de esta mujer, decía que cuando fue atravesado el costado de Cristo, que salió agua y sangre, era porque Jesucristo, que era una mujer, estaba embarazada. Imagínense, yo digo, ¿qué es esto tanto? Y el embarazo era la iglesia, supuestamente. Algo así. Yo no pude seguir escuchando, pero Dios mío, ¿cómo pueden? Y ustedes ven esas iglesias y son así, llenas de gente. Pero luego es que no leen la escritura, ¿cómo así que es una mujer? ¿Y cómo así que está embarazada? Pues para no ir tan lejos, los mormones creen que Jesucristo nació de la reencarnación de Adán con María. Entonces fíjese cómo se está tergiversando toda la escritura en unas cosas, y es lo que dice el libro de Judas, son fábulas. Pero la gente está detrás de eso. Pero la Biblia está hablando de algo más claro, que por la sangre que es el pacto en él, nuestro pecado fue limpiado, y el agua, que es la palabra, nos está limpiando. Eso es lo que representa, y eso es lo que hace la iglesia. Por eso nos presentamos nosotros aquí confiadamente. Sí, a veces uno llega, Señor, esta semana, pero es que es un vaso de barro. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer? Permanezca, para que el agua lo limpie, lo siga limpiando. Porque una vez dice, no, yo no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué no? Es que mire cómo estoy de mal. Pues no, antes al contrario, venga, reciba la palabra para que sea limpiado. Es que sí, que a veces uno no entiende cómo funciona, que antes tiene que venir más. Entonces cuando una persona está mal, todo su semblante cambia, ¿no? Entonces uno habla con una persona, ¿cómo está? Pues ahí, hermano,
Bien, para que usted no se preocupe. pero cuando la persona está firme, ¿cierto? Así está en la situación más difícil, como está, no, bien, bendecido. Porque sabe en quién está confiando, sabe que Dios es fiel a su palabra, aunque esté pasando por una situación difícil, eso es temporal, eso también va a pasar. Si está bien, eso también es temporal, también va a pasar. Pero estamos confiados en Él, porque Él dijo, porque nos prometió, y hay algo más alto que las cosas de este mundo. Entonces, eso representa a la iglesia. ¿Quién está dando testimonio de ese juramento? ¿Cómo sabemos? ¿Cierto? Porque uno dice, ay, sí, pero es que todas las religiones tienen un libro. ¿No has escuchado eso? Le dice, ay, pero mire la Biblia. Ay, pero ¿qué? ¿Todos tienen su libro? Todas las religiones tienen su libro. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pero ¿quién está dando testimonio de esto? Miremos lo que dice 1 de Juan 5:8. ¿Quién está dando testimonio de ese juramento? 1 de Juan 5:8. Entonces, ¿quiénes están dando testimonio acerca de este juramento? Dice que 3 en la tierra, ¿no? Porque 3 dan testimonio en el cielo, pero en esta tierra, ¿quién da testimonio? Dice que 3 dan testimonio en la tierra: el espíritu, con E mayúscula, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Fíjense que cuando uno viene a la escritura, uno no tiene que forzar la escritura para que tenga una concordancia, una armonía. ¿Sí? Lo que hemos estado buscando, lo que hemos estado en toda la Biblia buscando, tiene una concordancia, ¿no? Me están llevando en una dirección. Y no estoy haciendo mucha fuerza para forzar. Porque yo puedo forzar, claro, sacar de contexto algo y crear una doctrina y decir, no, lo que pasa es que Jesucristo era una mujer. Imagínense. Entonces, bueno. 3 están dando testimonio. La sangre. ¿Por qué la sangre? Pues porque Él cumplió su juramento. Derramó su sangre. Y en ese pacto nosotros nacemos de nuevo. Ya cambiamos. No se preocupe si hasta ahora está empezando a tener fe y vuelve a tener situaciones que usted dice, no, es que no es algo místico. Mira, a veces uno cree, y muchos predicadores, Benny Hinn es uno de los que dice que Jesús mismo se le presentó y que entró por su cuarto como una luz celestial y le habló con potencia y no sé qué. Pero uno está esperando que le suceda eso, que venga Dios mismo, el Espíritu Santo se manifiesta aquí con poder y viento y fuego, y entonces yo en ese momento voy a nacer. Pero resulta que no es así, es un clic, cuando yo entiendo. Mire lo que dice, sí, esto ya lo leímos, miremos lo que dice Juan 17, la porción que estábamos leyendo, ¿sí? 17, vamos a ver el versículo, digamos, desde el 6 hasta el 9, y vamos a tratar de entender de qué está hablando Jesús, que está hablando de esto mismo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos son, ¿qué? Que tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Entonces han conocido. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ese es el momento clave de todo creyente. Cuando reciben la palabra, la reciben genuinamente y creen, porque entonces ahora somos del Señor. Ese es el poder que tiene la palabra. Pero el Señor de transformar. dice que por ellos y por los que han de creer a través de ellos. Exacto. Vamos por partes porque es que esto se puso bueno. Entonces, primeramente nosotros creímos, recibimos la palabra genuinamente y la interiorizamos y la analizamos. El cerebro humano es tan terrible que cuando uno se acuesta no deja de procesar. Por eso uno tiene sueños. A veces uno ve una película y se sueña con eso. O a veces Dios habla a través de eso también. Pero el cerebro siempre está procesando.
Entonces cuando entra la palabra, lo que hace el cerebro es empezar a evaluar si es verdad, si eso realmente es verdad. Y cuando hay un conocimiento pleno por la palabra y reconocemos el testimonio de los que estuvieron y vemos la concordancia y vemos el cumplimiento de las profecías y uno empieza a decir, oiga, como que Jesús sí era quien me dijo que era, como que sí. Pero va a llegar un momento, ese es el nuevo nacimiento, cuando yo recibo esa palabra, realmente digo, sí, realmente sí era, sí es, y creo. Entonces cambia, pasa de muerte a vida, y uno ya empieza a experimentar y uno dice, uy, sí, ahora tengo anhelo de leer, ahora tengo anhelo de ir a la iglesia, tengo anhelo de hablarle a otros, ¿cierto? Y cambia, hay algo que lo está transformando. Pero uno el otro día, se me salió una mala palabra, no, qué pesada. No, permanezca porque ya la sangre lo limpió. Si ya la sangre creyó, ya, su pecado ya fue transformado, su pecado fue quitado. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la palabra. Cuando uno no lee la palabra empieza a tener dificultades, porque todo este mundo, toda la filosofía y el pensamiento de este mundo es contrario. Entonces, lo que veo es contrario a la fe. Entonces yo empiezo a decepcionarme de eso. Pero cuando yo sigo leyendo y me sigo acercando, digo, no, yo sé, Señor, tú tienes las promesas para mí, yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso tú me levantarás. Y empieza uno a mirar que la palabra siempre está buscando el beneficio del que cree, el que se acerca. Todo va a ayudar, sí. Y uno empieza, sí, no, Señor, ¿qué estoy haciendo? No, yo sé que todas las cosas me van a ayudar a bien, etc. Pero ese es el momento clave, cuando yo recibo. Ahora me tengo que mantener en la palabra. Me adelanté un poco, pero dice que 3 eran los que daban testimonio. La sangre, porque la sangre es el primer paso. Por la sangre somos limpiados del pecado y nos podemos acercar confiadamente. Después el agua, que es la palabra que me va limpiando. Y por tercero dice que el Espíritu. Entonces, ¿sí? El agua y la sangre. Entonces, estos 3 están dando testimonio acerca del juramento establecido por Dios. Entonces, Dios juró, no tenía que jurar, pero lo hizo para que yo creyera. Una vez yo creo, entonces empieza a surtir efecto eso. La sangre primero, después el agua y luego el Espíritu. El Espíritu, ahí está hablando del Espíritu Santo. Por eso tú estabas hablando ahorita que pide por los que van a creer por las palabras de ellos. Pero entonces, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Miremos antes de eso lo que dice Romanos 8. Y estos están dando la garantía de que Cristo resucitó, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Miren lo dice Romanos 8. Espero que después de leer este versículo se aclare un poco más. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Paremos un momento, no mentira, leamos el día. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Fíjese que ahí está hablando de 2 espíritus. Acertadamente algunas veces la Biblia va a marcar el Espíritu Santo o el Espíritu sustancial de Dios con la E mayúscula. Cuando habla de nuestro espíritu, con la pequeña. Entonces fíjese que hay 2 espíritus. El Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros, no, minúscula. Es que ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Es que nuestro espíritu estaba muerto. ¿Se acuerdan? Dios le dio a Adán un espíritu, sopló aliento de vida, dice que fue el hombre un ser, un espíritu vivificante, o sea, le dio espíritu. Pero después le dijo, no coma de ese árbol, porque el día que coma, ¿qué pasa? Va a morir. ¿Y qué hizo Adán? Comió.
O sea, quebrantó el mandamiento. ¿Para qué era el mandamiento? Para que tuviera vida espiritual. Porque el día que coma, muere. Entonces él comió, quebrantó el mandamiento. Su espíritu murió. Porque él después tuvo hijos e hijas. No murió su cuerpo, su carne. Su espíritu se desconectó. Y cuando se vio en su estado tuvo vergüenza. Se escondió, ¿no? Porque vio realmente su estado, cómo era. Rompió su comunión con Dios. Así nos pasa a nosotros. Cuando no tenemos la comunión, nosotros mantenemos en ese estado de vergüenza. Pero cuando nos acercamos a Dios, por su palabra, Él nos da un nuevo espíritu, que es el espíritu que dice ahí Romanos, el espíritu de Cristo, que es su palabra y su nombre morando en nuestro interior. Ese es el nuevo espíritu. Sobre ese espíritu, ¿cierto? Ahora tenemos vida espiritual, porque nuestro pecado fue perdonado por su sangre. Ahora recibimos un nuevo espíritu, su palabra en nuestro interior. Sobre ese espíritu ahora sí puede venir el Espíritu Santo. Por eso va a decir, no te ruego por los del mundo, porque ellos no te, sino por los que tú me diste. O sea, los que han creído, los que recibieron, los que fueron lavados por su sangre, ahora sí pueden recibir ese espíritu. Y ahora le damos el 16 de ese mismo Romanos 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu mismo, Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula, o sea, el Espíritu de Cristo morando en nuestro, la palabra morando en nuestro interior, de que ¿qué? Somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Entonces fíjese que hay dos espíritus en el interior del creyente. El primero, por la fe, porque recibió la palabra con fe, ese es el Espíritu de Cristo, que ahora cree. Y entonces ese espíritu prepara el cuerpo, prepara el ser más bien, porque no el cuerpo, prepara todo el ser para que el Espíritu Santo pueda venir a su interior. De su interior van a correr los ríos de agua viva, hablando ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir. Entonces es el Espíritu Santo morando en el creyente. De ese Espíritu va a salir los ríos de agua viva. Señor. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Entonces fíjese que son dos espíritus orando en usted. Su espíritu de su ser, porque estaba muerto espiritualmente, ahora tiene vida espiritual. Por eso tiene el anhelo, por eso quiere hablar, por eso quiere leer, por eso quiere orar, por eso quiere acercarse. Sobre ese espíritu vivo es que el Espíritu Santo puede venir. Por eso no se puede manifestar al mundo, porque no puede venir a un hombre que está muerto espiritualmente, no haya cabida ahí. Haya cabida en el espíritu que está vivo. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Dice, ¿ya están todos? No, esperemos un momentito. Doy gracias a mi Dios. Dice desde el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces ese es el compromiso de Dios, la va a perfeccionar. Ahora, no solamente por su palabra, porque hay otro que da testimonio, dice que el Espíritu Santo. Entonces ahora el Espíritu en nuestro interior nos dará testimonio de Él. Por eso Él va a perfeccionarnos, porque ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. Así como en el tabernáculo antiguamente venía la presencia de Dios a ese lugar santísimo al cual nosotros no podíamos acceder, ¿se acuerdan? En el antiguo pacto, que era un lugar santo y un lugar santísimo. Y aunque ellos eran limpiados por su sangre, por la sangre del Cordero, solo podían acceder hasta el lugar santo. Solo el sumo sacerdote podía presentarse al lugar santísimo. Ahora no, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote más alto.
según el orden del Melquisedec, dice. Y él rompió ese velo, el velo que separaba el lugar santo del santísimo, y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, es decir, por el Espíritu Santo. El Espíritu ya morando en nuestro interior. Ahora nosotros no podemos decir que un lugar es el templo, sino que el templo somos nosotros mismos, que tenemos morada, que Dios hizo morada en nosotros. Era la promesa del antiguo pacto, que Él vendría y habitaría en la oscuridad, ¿se acuerdan? Que decía que Él mismo vendría y habitaría en la oscuridad, haría morada. Y después el Señor va a decir, el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Eso es, el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Listo, dice que, ¿cómo se manifiesta entonces el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo ahora? Mire lo que dice Juan 14, 16 al 17. Entonces dice que cuando Él se va a rogar al Padre para que nos dé otro ¿qué? Consolador. Esa palabra está mal traducida, del original en griego es paracleto, que es el que da testimonio a favor de otro. Eso es literalmente lo que hace. Dice que nos va a enviar a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede obrar en el mundo? ¿En cualquier persona? No puede. A los que son del mundo no. Si la dificultad pues ya vimos por qué no. Porque su espíritu como está, desconectado, está muerto. No puede obrar porque no hay una cabida. No hay un cuerpo. Exacto, no es un pámpano como dice Juan 15. Es un pámpano que está pegado a la rama. Entonces no puede hallar habitación ahí. El Señor va a decir que las zorras tienen guaridas. ¿Y los qué? Las zorras tienen guaridas. Bueno, pero el Hijo no tiene dónde. A eso se refiere. ¿Sí? Que no haya cabida. El Espíritu no puede. Las zorras tienen dónde meterse, pero el Espíritu no. Porque tiene que tener la comunión con Dios, restaurar su vida espiritual para que el Espíritu pueda morar en él. A eso se refiere con eso. Entonces, si no se puede manifestar, el Espíritu solo se manifiesta en los que tienen el Espíritu vivo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el mundo? ¿Cómo obra el Espíritu? Pues por los creyentes, por la iglesia. Mire lo que dice Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el Espíritu viene a convencernos. Él es el que nos convence de eso, ¿cierto? Que estamos en pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Ahí dice. ¿Cuál es el pecado que estamos? Que no creemos. Ese es el pecado hoy en día. Todos los pecados tienen perdón, por ahí no tienen perdonable. La blasfemia contra el Espíritu. Porque el Espíritu ¿a qué viene? A dar testimonio de esas tres cosas. De esas tres cosas. De pecado. ¿Por qué estamos en pecado? Porque no creemos en Jesús. Porque Él vino a dar testimonio de Jesús. ¿Sí? Paracleto, el que viene a dar testimonio a favor de otro. Entonces, si yo no creo lo que Él me dice, estoy blasfemando en contra del Espíritu. ¿Por qué me viene a convencer de pecado? Porque no creo en Jesús, el único pecado imperdonable. Ese es el único pecado que es imperdonable. ¿Cree en Jesús? Sus pecados son perdonables. ¿No cree en Jesús? Ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Ese es el pecado imperdonable. Por eso no podemos hablar de una conducta. Ah, es que usted es pecador, ¿por qué? Porque es que usted es mentiroso. ¿Jesús no le perdonó sus pecados? ¿Cuál es el pecado imperdonable? No creer. Y a eso viene el Espíritu. ¿Pero cómo? Si no se puede manifestar en el mundo. Pues obrando. Entonces creyó, da testimonio. Y el Espíritu se encarga, por la palabra,
de convencerlo de que es pecado. Una especie de virtud. Es correcto, sí, nos está usando. Y si nosotros nos dejamos usar, ahí está el problema, que nos dejemos usar. Fíjense que las iglesias están limitando, muchas iglesias están limitando que la persona que recibe el Espíritu desarrolle eso que Dios mismo le está poniendo. Es que cuando viene el Espíritu uno no se puede contener. Uno quiere hablar, ¿no? Mire, en Jesús hay perdón de pecados, acérquese, venga, lo invito a un grupo de oración, venga, lo invito a la iglesia, venga. Uno no se puede quedar callado. Y donde vaya habla del Señor. ¿Sí? Pero las iglesias le van a decir, bueno, ¿y dónde está su certificado de bautismo? ¿Y dónde está el certificado del encuentro? ¿Y dónde está el certificado básico de posencuentro? Usted no puede orar por los enfermos si el pastor no le autoriza. ¿No ha escuchado eso en las iglesias? No. Pero ¿cómo así? Si el Señor ya me autorizó. Dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán, hablarán nuevas lenguas. Y a mí me dijeron que yo no podía servir en la iglesia si no me dejaba crecer. Pero ¿qué hombre puede limitar el poder de Dios? ¿No es que eso es poder? Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para los que creen. ¿Cuál es el poder? Que el Espíritu de Dios viene a morar en su interior. Ya no lo puede callar nadie. Fíjense a Pedro. Pedro negó a Jesús delante de la empleada del sumo sacerdote. Pero después se va a presentar delante del Sanedrín y los va a acusar. Ustedes mataron a Jesús. Y a mí me importa. ¿Qué transformó a ese Pedro cobarde que había creído en Jesús? Que había creído. Es que el Señor, fíjese que no estamos completos hasta que no venga el Espíritu Santo. Porque ellos ya habían creído. De hecho, fíjense cómo se suscitan todas las cosas. Rebobinando. Ellos están con Él, ¿cierto? Pasaron 3 años en el ministerio de Jesús, viendo las señales, la manifestación del poder, todo del Espíritu Santo sobre Jesús, para que hiciera todas esas obras. Finalmente creyeron. Después matan a Jesús y ellos se dispersan. Y ahí dijeron, no, pues imagínense, se nos acabó esto, ¿no? Mataron al que nosotros creíamos que era el Mesías, lo mataron. De hecho, cuando ellos van, hay 2 discípulos que van caminando hacia Emaús y se les presenta el Señor resucitado y empieza a escucharlos hablar, ay, no, qué pesar. Y el Señor se molesta y les dice, insensatos y tardos para entender todo lo que la Escritura decía que era necesario que Cristo muriera y padeciera, pero al tercer día iba a resucitar. Y después resucita y se manifiesta delante de ellos con señales y de manera que no era... Con el cuerpo glorificado ya. Porque muchos dicen, no, es que eso fue como una visión colectiva, eso posiblemente no fue algo, pero mire lo que dice Hechos 1. Y si yo les preguntara a alguno de ustedes, para ser creyente, ¿escuchó la voz audible del Espíritu Santo? No se manifestó. Mire, hay una porción también para mirar esta parte, que es que Pedro va a tener la visión. ¿Sí? El Espíritu le va a mostrar a Pedro, por medio de un sueño, una visión que hay una sábana que desciende del cielo, entonces hay unos animales inmundos y unos alimentos inmundos. Entonces él dice, ay, pero yo nunca he comido de esto. Y el Espíritu le va a mostrar que no llames inmundo a lo que ingresa. Estaba hablando de que él tiene que hablarle no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Después el ángel se le va a aparecer a Cornelio y le va a decir, váyanme a Pedro para que les testifique. ¿Por qué el mismo ángel no les dio testimonio? Porque el mismo ángel no le dio testimonio a Cornelio. Le dijo, no, venga, le explico el evangelio. Porque ellos no pueden. Lea Hebreos 1 y 2, todo lo que quiera hablar de angeliología. No vaya a comprar el libro de J. Mario, que es malísimo de angeliología, que no sabe nada. Lea Hebreos 1 y 2, está hablando de los ángeles. Ellos no tienen ese ministerio. Eso solo corresponde a los que son herederos de la gracia. Porque nosotros sí podemos recibir el Espíritu, porque tenemos un cuerpo. Después vamos a hablar cómo funciona el cuerpo, el alma, el Espíritu, más a la luz de la palabra. Pero nosotros sí podemos recibir el Espíritu Santo y nosotros somos los que damos testimonio. Y Cornelio va y busca a Pedro y después Pedro va y les predica el evangelio. ¿Sí cómo funciona? Es necesario que un creyente con el Espíritu Santo vaya y les predique. Entonces, cuando uno se queda callado, ¿qué está haciendo? Si uno ya conoce la verdad y ya recibe el Espíritu Santo y no habla, ¿qué está haciendo con los que tiene alrededor?
les está reteniendo su pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Y daremos cuentas también por eso. Porque el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, se le contará. le es contado por... Claro, porque no es que ya sabe y le está limitando al otro. Por eso el Señor dice, a los que les perdonen los pecados, les serán remitidos. Pero a los que no, porque tiene el poder de decirle a él, de demostrarle la verdad por el Espíritu. Y cuando se acerca a él, entonces su pecado es perdonado. Pero si no le testifica, entonces su pecado permanece, en el que uno no testifica. Estábamos en Hechos 1. ¿Y cómo funciona todo esto del Espíritu Santo? Vamos a leer desde el 1 hasta el 5 inicialmente. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos. Entonces, ellos ya son creyentes, pero les dicen: no se vayan de Jerusalén todavía, porque les hace falta algo. Les hace falta el seminario de 40 días con el Señor resucitado. ¿Se imaginan ustedes? Enseñándoles las cosas del reino a Jesús mismo durante 40 días. Y eso no es una ilusión, una visión colectiva. No tenemos el tiempo, pero lean en la casa lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que dice que se le presentó, no eran solamente los 12 discípulos, sino a más de 500, dice el apóstol Pablo. Dice, se le presentó a Cefas, después a Juan, después a 500 de sus discípulos y por último a mí, como un abortivo, porque yo era el más pequeño de los discípulos. Si se cree que es el más pequeño de los discípulos, entonces está listo para ser usado por el Espíritu Santo. Porque él dice: yo soy el más pequeño, como un abortivo a mí se me apareció de último. Pero ¿quién es el apóstol Pablo? ¿Cómo se dejó usar? ¿Cierto? Aunque cometió muchos errores, se dejó usar grandemente. Y después lea lo que dice ahí en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué Pedro ahora sí podía y antes no podía? Porque ya tiene el Espíritu. Porque tiene el poder. Está embriagado. El poder del Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué ese poder? Para testificar. Ojo, porque eso es lo que son palabras de Jesús. ¿Para qué les va a enviar el Espíritu Santo? Para que tengan poder, para que sean testigos. Entonces, ese es el poder que nosotros tenemos. El Espíritu Santo está en el creyente para que sea testigo. Leímos hasta el 9, sí. Después, leamos ahora el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mire, porque sabemos que ese testimonio es verdadero. Porque sabemos que esto que escribieron los apóstoles no es algo falso. Porque usted sigue leyendo el libro de los Hechos en la casa y va a ver que, por ejemplo, Esteban, que es un joven en el Evangelio, que es un creyente joven, es el primer mártir que va a entregar su vida por ese testimonio. Y de ahí en adelante todos. Pedro fue crucificado. Y dice Josefo, no la escritura, que él fue crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Entonces, si ser crucificado para arriba es difícil, imagínense para abajo. Juan fue metido en aceite, el apóstol Juan. No murió, porque después se fue a la isla de Patmos y ahí va a escribir el Apocalipsis. Y después va a ser muerto también. El apóstol Pablo fue a ser apedreado hasta que lo dieron por muerto, pero después va a seguir escribiendo. Todos murieron: Esteban, Felipe,
Juan, Lucas, todos van a ser masacrados, literalmente. Yo me acuerdo, creo que Lucas es el que lo descuartizan y ponen en cada punto para que sepan lo que le hacían a los creyentes. Su cuerpo fue colocado tipo en la cabeza para un lado, para que los creyentes que vieran lo que hacían con ellos no los siguieran, pero al contrario, seguía creciendo el número de los que creían. ¿Cómo alguien puede morir por algo que sabe que no es cierto? Porque dice que lo vieron ascender al cielo. Si yo sé que eso no es cierto, no muero por eso. Después en Hechos van a ver ustedes que uno de los sacerdotes va a decir, uy, la pilas, porque ya hay algunos que se han levantado como Cristos, y cuando murieron, diciendo que eran alguien, y cuando murieron sus discípulos se esparcieron y nada más. Gamaliel, el que enseñó a Pablo. Entonces, dice que no sea que nos encontremos peleando con Dios, porque murió su líder y siguen predicando y no les importa morir por eso. Más bien no dejémoslos que se vayan. Y de todas maneras los azotaron, les pegaban, pero ellos se fueron contentos a seguir predicando. ¿Qué hace que una persona haga eso? Pues el Espíritu Santo morando en su interior. Terminemos leyendo Juan 14, 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces el Señor dijo, imaginen todo lo que hizo el Señor. Dijo que nosotros podríamos hacer cosas mayores, porque no solamente nos iba a enviar a su Espíritu Santo, sino que Él ahora está intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces estamos desperdiciando algo valioso, que es, si usted cree que no ha recibido el Espíritu Santo, clame por eso. Señor, ¿para qué? Para que tenga poder, para ser testigo. Eso es lo que ellos decían, que ahora hablaban con denuedo la palabra, ya sin temor. Ya hablamos que a veces uno tiene temor, no te Señor, más bien dame el Espíritu Santo. Y no es ese paradigma que nos enseñaron. Yo me acuerdo cuando uno estaba estudiando en el colegio y uno me hacía una pregunta y uno se quedaba ahí. Y la profesora, ¿qué le decía? ¿Qué está esperando? ¿Que el Espíritu Santo lo ilumine? No es para eso. El Espíritu Santo viene con poder, para que seamos testigos de Cristo. Ahí lo podemos ver, como si hubiéramos estado con ellos, por el testimonio, por el poder. Porque tres son los que dan testimonio: la sangre, el agua y el Espíritu. Entonces, si ya nació de nuevo por la sangre y ya se está dejando lavar por el agua, entonces ahora recibe el Espíritu Santo para que tenga poder y pueda testificar. El anhelo de Palabra Viva siempre es que todo creyente que venga y sea discípulo, también haga discípulos para el Señor. No solamente el pastor, no es un privilegio de un ungido, porque todos fuimos ungidos con el Espíritu Santo para eso. Entonces ahora es la responsabilidad de cada uno, que cada uno cumpla su ministerio.